Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó lo nuestro. El Instituto Laboral de la Línea fue una realidad brillante que vino a cubrir el hueco que en materia de enseñanza padecía nuestra ciudad desde que un día, hace ya años, se clausuró aquel Instituto de Enseñanza Media en el que comenzaron a forjarse casi todos los universitarios linenses de hoy. La Línea necesitaba con urgencia angustiosa de este centro que abrió sus puertas a nuestros estudiantes como una promesa de mejor futuro, y el Gobierno realizó la ilusión de tantos años. Por decreto de 27 de febrero de 1953, se crea un centro de enseñanza media y profesional de modalidad industrial y minera en la Línea de la Concepción. El Patronato Provincial, de acuerdo con lo legislado, convocó el correspondiente concurso de selección del profesorado para el nuevo centro de enseñanza. Realizada esta selección y elevada al Patronato Nacional de Enseñanza Laboral, fueron nombrados los señores siguientes: don Félix Enríquez Domínguez, licenciado en Filosofía y Letras, como profesor titular del ciclo de lenguas; doña María de la Encarnación Gil Rodríguez de Rivera, licenciada en Filosofía y Letras, como profesora de Geografía e Historia; doña Elvira María Soto, licenciada en Ciencias Químicas, como profesora de Matemáticas; reverendo padre Joaquín Andrade Arcos, profesor de Religión y Moral; don Antonio Guerra Vázquez, licenciado en Ciencias Químicas, como profesor de Ciencias de la Naturaleza; don Crescencio Aguado Ortega, perito industrial, como profesor del ciclo de formación manual; don Enrique Estrada y Trillo Figueroa, facultado por su título profesional como profesor de dibujo; don Antonio Carreño García de Tudela, oficial instructor del Frente de Juventudes, como profesor de Educación Física y Formación del Espíritu Nacional; El recuerdo del Instituto Laboral fue cuando yo entré en la Línea
y llegué a la plaza de la iglesia. Estaba la parada de autobuses precisamente en la plaza de la iglesia. Me bajé con mi maletita, que venía de Madrid, y pregunté, nada más bajar del autobús, pregunté que dónde estaba el Instituto Laboral y no me supieron dar razón de él. Seguí adelante con mi maletita, llegué a la Plaza Fariñas, pregunté dónde estaba el Instituto Laboral y no me supieron dar razón del Instituto Laboral. Seguí por la calle Carboneros y vi una puerta grande, de 2 puertas grandes, una entrada, pero no estaba abierta, estaba abierta la de un poquito más, a unos 30 metros o cosas así. Y entonces pregunté a un señor que estaba con galones, un uniforme azul, digo, mire usted, estoy buscando el Instituto Laboral y no lo encuentro. Dice, pues está usted en él. Y así fue como yo me encontré en el Instituto Laboral. Mis primeros tiempos en el laboral fueron pues de unos recuerdos gratísimos, unos compañeros maravillosos. Estuvimos durante casi prácticamente 21 años el mismo claustro de profesores, que eso quiere decir mucho, y llegamos a formar una familia, prácticamente éramos una familia. Recuerdo, entre los recuerdos que tengo más bonitos, es que uno de los años había chavales que no tenían para libros, ni para pagarse los materiales, y entonces en un claustro de profesores se acordó de que nosotros contribuyéramos para pagar esos libros, y todos los profesores contribuyeron para pagar esos libros. Mi primer trabajo fue el de maestro de taller. Yo saqué la oposición de maestro de taller y me metí en carpintería, que me ha gustado siempre mucho, y estuve allí trabajando pues más de 20 años estuve trabajando. Di clases de dibujo, di clases de electricidad, di clases de mecánica, de todo lo que me pedía el director. En aquel entonces era don Félix Enríquez Domínguez, de muy grato recuerdo, de muy buena persona, junto con Crescencio Aguado, Presentación Ortiz Cantón, doña Elvira María Soto Arízaga, don Juan José del Junco Doménez, también estaba allí, el padre Junco, estaba Enrique Estrada Trillo Figueroa, estaba también Antonio Carreño García de Tudela, José Luis Villar, Cerón, en fin, y alguno más que se me olvida de mi presentación, la mujer de don Félix. Pero lo importante para mí fueron los años que pasé con estos alumnos en el Instituto Laboral. Yo recuerdo de ir a una pensión que estaba en la calle El Sol, y le decía, era doña Lola la que estaba en la pensión, y le decía, doña Lola, póngame usted la comida pronto que tengo una reunión en el instituto con los profesores. Y no era verdad, era que yo me iba a jugar con ellos con un taco de madera al fútbol en el patio del instituto. Eso era una maravilla. También es verdad que yo tenía una edad, pues yo vine con 21 años, tuve que estar 3 meses aquí y luego irme al servicio militar, y del servicio militar venir otra vez para acá. Y esto es así en principio, y yo creo que a mis alumnos les tengo que agradecer una cosa, a estos y todos los que he tenido durante 47 años, según me da la razón la Delegación de Educación y Ciencia en un papel, me dice años de servicio, 47 años, 10 meses y 22 días. Para mí una satisfacción hubiera sido llegar a los 50 años. Bueno, pues con estos alumnos, como con todos, lo que sí tengo que agradecerles es que he aprendido más de lo que yo quizá les haya enseñado. Me han enseñado a ser una persona
simpática, una persona agradable, una persona sin problemas de follones ni jaleos, sino dedicados exclusiva y únicamente a disfrutar enseñando. Ellos yo creo que han disfrutado aprendiendo. He tratado de ayudarles en todo lo posible y me siento de verdad muy satisfecho. Y como yo digo siempre, he disfrutado más que un niño con un caramelo a la puerta de un colegio, de verdad. Sí. Empecé a estudiar por mi madre, porque mi madre trabajaba en Gibraltar y mi padre, y a mí se me había pasado ya la edad en que mis amigos empezaban a estudiar el bachillerato, porque no teníamos medios para eso. Y entonces un día mi madre dice: me he enterado de que en la línea hay un instituto, que los exámenes de ingreso son, me dijo la fecha, y tú te podías presentar. Yo era unos años, te digo, mayor que el resto de mis compañeros, por eso, porque llegué tarde a los estudios. Y entonces, bueno, pues me presenté al ingreso, lo aprobé y empecé la aventura de venir a la línea todos los días, cogiendo el coche de línea y con la ayuda del ayuntamiento, que me pagaba la mitad del ticket de lo que valía el trayecto, y una beca de libro del sindicato entonces de extrabajadores, o bueno, de trabajadores en Gibraltar en aquel momento, ¿no? Eran libros usados, pero estaban bien, con el compromiso de que había que devolverlos al final de curso y en las mismas condiciones y tal, ¿no? Bueno, yo empecé a estudiar, también como venía esa ventaja de algunos años más, pues a mí me fue relativamente fácil en los estudios y conseguí una beca del PIO al primer año, y ya estuve becado hasta que terminé el bachillerato. Yo esa época de mi vida la recuerdo con especial añoranza por muchos motivos. Primero, porque empezaba a estudiar cosas que yo creí que no podría hacerlo. Segundo, porque había conseguido una beca. Tercero, porque tenía muy buen concepto de los profesores, pero también tengo que decir que los profesores lo tenían de mí, porque fui un alumno muy mimado en el instituto, ¿no? Y luego tenía otro aliciente que tal vez los de la línea no lo tenían, y es que yo tenía que venir de San Roque todos los días, en una época en que el único medio de transporte prácticamente era el coche de línea, porque en San Roque si había coches particulares, pues si había, no sé, con los dedos de una mano sobrarían dedos, ¿no? Y había que venir en el coche de línea. Y eso hacía que al llegar yo aquí y no conocer a nadie, pues empecé a ampliar mi campo, ¿no?, social, o no sé cómo decirlo, de afectividad. Encontré nuevos amigos, hice nuevas amigas también, nosotros llamábamos niñas entonces, que fundamentalmente eran las que iban a estudiar al Colegio Sagrado Corazón, y que por las mañanas coincidíamos hasta que entrábamos en las clases, y algunas que venían ya de San Roque y otras que se montaban en campamento para ese colegio, ¿no? Eso hacía que yo muchas veces ya, como había ampliado tanto el campo de mis amistades, pues muchas veces me venía, los fines de semana si podía, me venía a la línea con estos nuevos amigos y estas nuevas amigas, ¿no? Y luego otro descubrimiento para mí aquí fue el deporte. A mí me gusta mucho el fútbol y el atletismo. En San Roque no había nada de eso, era una época de vacío absoluto de todo en el pueblo, y aquí encontré ese aliciente, ¿no?, de que aquí se jugaba baloncesto, cosas rarísimas, que había fútbol, que es lo que me gustaba. Entonces me integré en el equipo de fútbol. Recuerdo que llegamos a jugar la final de los campeonatos provinciales escolares en el Carranza, nada menos. La perdimos, pero llegamos hasta allí, hasta el Carranza. Y el atletismo, ¿no?, en las carreras sobre todo. Y bueno, y de la etapa del instituto, ya digo, me acuerdo perfectamente de todo y cada uno de los profesores, a los cuales añoro, porque no he visto gente más entregada a su labor. Y mira que a veces en las clases había gente que no estaba mucho por la labor, que venían algunos
que venían más bien a pasar el rato y que daban la tabarra al pobre profesor, pero el profesor que veía que tú tenías interés y que tú te esforzabas y tal, te ayudaba y te facilitaba mucho la tarea, y así era fácil que a finalizar el curso pues, empezaran a caer las matrículas de honor y los sobresalientes, que era una cosa, por otra parte, que a los becarios se nos exigía, ¿no? Se nos exigía una nota media de notable mínimo. De aquel tiempo conservo multitud de amigos. A veces recuerdo nombres de compañeros, pero no los relaciono con la cara por el tiempo que ha transcurrido y porque yo mi vida la he hecho en San Roque de nuevo, no aquí. Y otra vez al revés, veo una cara y la conozco, pero no sé quién es, ¿no? Por eso, en el primer encuentro que tuvimos los ex alumnos del instituto, pues me causó una impresión muy positiva el ver que al llegar nos ponían aquí un cartelito con los apellidos, que era como nos conocíamos siempre, por los apellidos más que por el nombre, y entonces íbamos mirando y no me digas que tú eres Cañestro, no me digas que tú eres, y así nos íbamos conociendo mucho, que entonces habíamos sido muy amigos, pero claro que había pasado muchos años por encima y que el tiempo es inexorable, ¿no? El tiempo cambia no solo a las personas, sino físicamente también las cambia, ¿no? Desgraciadamente de aquella época ya hay alumnos que no están con nosotros y lo he descubierto cuando he tenido que llamar por indicación de mi amigo Manzano Prat, que me da a veces listado para que yo llame a gente de San Roque y me encuentro con que ha fallecido o que se encuentra muy grave, y eso me causa una impresión enorme, ¿no? Porque me parece mentira que del concepto que yo tenía de él, la idea que tenía de él de aquel tiempo, encontrarme con que estoy hablando con la mujer y me dice la mala noticia, y ese día lo paso fatal, hasta que dejo de llamar y digo, ya, hoy no llamo más, llamaré mañana si puedo, otro día, porque no sé, siento un vacío, siento algo, y claro, como tú eso no lo puedes remediar, pues te causa una frustración imponente, ¿no? Con decirte que yo cuando terminé aquí en quinto año ya y la reválida, pues hubo un cuadro de honor de los 3 primeros y a mí me regalaban una bicicleta, pero yo me iba a estudiar a Sevilla y la beca que tenía del PIO, del Patronato de Igualdad de Oportunidades, eran de 6.000 pesetas para todo un año, lo cual era un poquito corto para estar un año entero en Sevilla, y entonces yo hice el compromiso con el director de que yo saldría, recogería la bicicleta, pero después que me dieran el dinero, que eran 1.200 pesetas lo que valía, y eso se lo agregué a las 6.000 de la beca para poder pasar un año en Sevilla, comiendo en el comedor del CEU, que era lo más barato, y por supuesto no viniendo a San Roque nada más que en las vacaciones. Ahí no había posibilidades de venir entre semana como ahora, que todo el mundo tiene coche. En definitiva, una de las épocas que yo conservo de mi vida con más añoranza, con más cariño, y que la repetiría sin tachar un punto ni una coma, tal como fue mi paso por el Instituto Laboral. Procedo de Puente Mayorga, de la Escuela Nacional de Niños. Un día nos convocó el maestro, don Antonio Sardá, y nos dijo que había la posibilidad de venir a estudiar a la línea. Nos presentamos unos cuantos, éramos 8 o 10 y al final aparecimos 4, y ese fue mi inicio en el Instituto Laboral. Ingresé y no pudo ser mejor para mi vida porque eso fue un salto, fue un cambio de venir de Puente Mayorga a la línea y de estudiar en el instituto, donde se nos trataba de usted, yo me quedaba maravillado, que un profesor me diga, usted, el señor Peinado, entonces eso me maravillaba, porque en una escuela de niños de aquella época, de la letra con sangre entra, y veníamos aquí y nos hablaban de usted, eso era una maravilla. Hombre, luego también pues iniciarse en estudios superiores ya, porque eso era superior, los niños estábamos habituados que a los 14 años salíamos de la escuela, y aquí no solamente se nos enseñaba y aprendíamos, sino que además entrábamos en talleres. A mí me encantaban los talleres, a mí lo mismo me daba estar en carpintería, que estar en mecánica, que estar en electricidad, a mí me encantaba.
Y lo poquito que sé hoy, y las 4 herramientas que sé manejar, y las 4 chapuces que yo he hecho en mi casa, lo he hecho con los conocimientos que adquirí en el Instituto Laboral. Yo recuerdo aquella época como la mejor de mi vida, porque no se puede ser mejor estudiando, sin preocupaciones de ningún tipo, y con los amigos que tenía. Venía a la línea, con lo que venía a la línea suponía, porque era para nosotros los de Puente Mayorga venía a un sitio muchísimo mejor, ¿no? Y empezaba a mocear. Yo empecé con 13 años, pero es que ten en cuenta que cuando yo me hice novio de la que hoy es mi mujer, ella tenía 12. Entonces empezaba a mocear, estaba enamorado, mi sexte, que no me faltaba el sexte, y mi atleti. Hoy ya ni soy del atleti, ni fumo, ni tengo novia. Entonces eso se echa muchísimo de menos. Tuve la desgracia de que antes de terminar el bachiller falleciera mi padre. Eso ya truncó mi vida por completo, porque pasar de estudiante a ser el responsable de una casa, eso es para no pasarlo, porque si se pasa y fue muy duro tener que estudiar y tener que aprobar quinto desde mediados de abril a mediados de mayo y presentarme, pero la saqué adelante y saqué la reválida también. Cuando empezamos en el 55 éramos tanto que hicieron 2 cursos, primero A y primero E, pasábamos de 100, y cuando llegamos a la reválida en el 60 fuimos 10, en junio fuimos 10, y de los cuales 3, Antonio Barranco Fuente, Holgado Ramos y José Luis García, que en paz descanse, está recientemente fallecido, venían de cursos anteriores. Los otros 7, Ángel Hortelano, Zarzuela, Eduardo López Gil, Manzano, Alberto Muñoz Sánchez, Rogelio Saavedra, Flores y yo, creo que somos los 10, ¿no? Y Fernando Merino Moreno. A partir de esa fecha ya todos son recuerdos del instituto. Podía haber seguido estudiando, no lo hacía mal. Yo creo que mi padre se hubiera sacrificado y ya no pude más, ya pasé a mi... Y una de las mejores cosas que me han pasado después ya de mayor es encontrarme un día con Alfonso Molina, que me dijo, dice, me ha hablado Vide, José Vide, que también recientemente fallecido, me ha hablado de una reunión, que si podíamos reunirnos, que tal, y a mí me gustó aquella idea, yo de entrada le dije, yo colaboro contigo en lo que sea, porque me encantaría volverme a encontrar con... Y ahí estuvimos un tiempo titubeando, pero otro día me encontré con Miguelito Manzano, y esto ya es una ardilla. Le dije, Miguel, tenemos esto, y dice, cuenta conmigo, y ese mismo día me llamó por la tarde, dándome una serie de nombres, y yo le respondí con otros, porque yo recuerdo bastante de mis compañeros, nombres y apellidos. Y así ha sido como se ha ido fraguando esta reunión, estas reuniones, ya está, si Dios quiere, pues esta es la tercera, y bueno, yo vengo encantado a esto, y colaboro con esto encantado, y sí, yo recuerdo a mis profesores a todos con muchísimo respeto, porque, vuelvo a decir, a mí me maravillaba que un profesor me hablara de usted. Entonces yo recuerdo a don Félix Enrique Domínguez, que hasta hace poco, hasta entre nosotros, después claro, ha sido también el presidente de la Sociedad Musical, a la que pertenezco, y pertenezco por él. Este señor también llevaba la biblioteca, y a él le encantaba verme entrar a la biblioteca. Yo he estado mucho tiempo siendo partícipe de la biblioteca, hasta que ya dejé de retirar volumen de allí, pero he ido mucho a la biblioteca, y él me aconsejó buenos libros, y los recuerdo a casi todos. Recuerdo a doña Olimpia Luengo, que era una maravilla. Esa es la profesora que necesitaban los alumnos de hoy. Cuando esa señora hacía así, decía, oiga usted, es que allí se quedaba un tío, vamos, era el máximo de la autoridad, de saberse hacer respetar. Bueno, lo recuerdo a todos, a don Toribio Hernández Carvajal, que era casi tan joven como nosotros, profesora de inglés también recuerdo, más que a una profesora, a una madre, también madre de alumnos, compañeros nuestros, que ha fallecido también, la señora Olondri, madre de Ramón, me parece que se llamaba Armayó, y el otro que ha sido, hasta poco antes de su muerte, fue el presidente de la Unión Deportiva.
Ese era más chico, el Tony era más chico que nosotros, pero bueno, yo recuerdo, esa señora era un encanto, nos trataba como a hijos. Lo único desagradable es que con motivo de estas reuniones, y como he sido uno de los que ha empezado a fraguarlas, he tenido que llamar a domicilio, a muchos teléfonos de compañeros, y cuando ahí he recibido la noticia, no, mi marido es que ha fallecido, entonces, o me dicen, Reinaldo, pero es que yo estoy tal, algunos están impedidos, a Juanito Antequera les quiero mandar me tiene que cambiar porque ya me estoy emocionando. Un abrazo para Juanito Antequera, para Centeno Carcení, para aquellos que están un poco a perder que no pueden venir. Yo me acuerdo de ellos. Bueno, yo empecé en el Instituto Laboral en el año 1957, recién cumplidos los 10 años, formando parte de lo que era la cuarta promoción, puesto que si mal no recuerdo, el Instituto, su primera promoción empezó en el año 1953. Allí estuve hasta cumplir los 17 años, puesto que tuve la gran suerte que cuando finalicé lo que era el bachiller elemental laboral en aquella época, era hasta quinto y revalida, el instituto fue autorizado para impartir lo que era el ciclo superior. Ese ciclo superior se denominaba, recuerdo perfectamente, bachiller técnico superior en su especialidad de producción y organización industrial. Indudablemente capacitaba para unos conocimientos que enfocados para carreras técnicas eran muy importantes. Los que no tuvimos la posibilidad de poder continuar estudiando, sí nos beneficiamos luego con relación a las empresas que se instalaron aquí en la zona, los exámenes, las pruebas que hacían para entrar. Realmente teníamos una ventaja muy importante porque los conocimientos que habíamos adquirido en el laboral eran de una importancia extraordinaria. Yo particularmente creo que el tema educativo no ganó nada, sino al contrario perdió bastante con la desaparición de este tipo de estudios, este tipo de bachiller, que aun aportando conocimientos desde un punto de vista que eran, bueno, pues, de literatura, de lenguaje, dibujo, etcétera, pero tenía una aportación de conocimiento de talleres y de tecnología que capacitaban de una manera interesante, y que los que luego pudimos encontrar un puesto de trabajo en todo el complejo de aquí de la zona, fundamentalmente en refinería, petroquímica y demás, vimos la gran diferencia y vimos la importancia de esos conocimientos que habíamos adquirido. Yo tengo unos recuerdos muy gratos de aquella época. De hecho, como he dicho, estuve pues desde los 10 hasta los 17 años, con una importante cantidad de amigos, con lo que afortunadamente pues nos seguimos viendo, al menos compartimos tertulia y comemos juntos al menos una vez al año, compañeros que se desplazan incluso desde Cataluña para venir expresamente a compartir ese día, de recordar tiempos. Con relación al claustro que había de profesores, bueno, el claustro que había de profesores, yo creo que la relación no era solamente de profesor y alumno, había una relación más, yo diría bastante más estrecha. Luego lo hemos podido comprobar con el paso del tiempo. No hace mucho tiempo ha fallecido pues don Félix Enrique, persona que todos los que los conocimos lo hemos sentido muchísimo, puesto de que para nosotros era más que un profesor. Era una persona con unas cualidades humanas, aparte de su formación intelectual. Y yo particularmente le debo a él la afición que hoy pueda tener a la lectura, a los libros y a la música.
Es difícil realmente distinguir a profesores de aquel claustro, porque realmente todos tenían algunas cuestiones por las cuales destacar. En su conjunto, realmente creo que era un claustro difícil de componer. Difícil de componer porque se daban la serenidad de profesores que tenían ya una cierta madurez en la edad, como la de profesores que tenían una juventud, como el caso de don Toribio, el caso de Jerónimo Carrasco. Y luego pues estaban profesores como, que he dicho antes, don Félix Enrique, luego don Alejandro Moro, que en su afán de hacernos aprender las matemáticas se esforzaba lo que no está escrito, don Antonio Carreño. En fin, sería difícil, muy difícil poder destacar alguno de ellos, porque en su conjunto, lo que sí con el paso del tiempo he visto el esfuerzo, pero no solamente ya desde un punto de vista profesional, sino el cariño que realmente nos tenían. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño. Yo casi prácticamente recién terminado la carrera de médico, es decir, yo entré en el Instituto Laboral, pero no dando clases de ciencias como vi luego, sino unas conferencias que se hacían de educación, de seguridad y higiene en las empresas. Y yo como médico intervine en eso y empecé a formar parte del claustro de profesores, pero dando una cosa totalmente específica de mí. Y una vez allí, bueno, pues primero porque tenía pocas cosas que hacer, porque era el año 54, estaba recién terminado yo la carrera, y claro, la realidad es que tenía pocas cosas que hacer yo aquí como médico, ¿no? Hasta que fui haciendo la clientela, pues tenía mucho tiempo libre. Y entonces pues me gustó aquello, era una experiencia que tenía de dar clases, de establecerme la situación aquí, ya conocer a la gente joven. Y es curioso porque luego, años después, es decir, el año 77, que fueron las primeras elecciones en el país, pues me sirvió muchísimo la experiencia que tenía de haber estado hablando en público y dando clases y tenido estas cosas, para luego la actividad que tuve de mítines y de reuniones, de cosas donde me solté, porque claro, yo no había tenido experiencias de este tipo nunca, y en el Instituto Laboral efectivamente pues me sirvió mucho. Posteriormente recuerdo que aquello, pues lo recuerdo con una vivencia muy agradable. Bueno, el Instituto Laboral, además, yo creo que la enseñanza laboral fue uno de los grandes inventos en educación que se hizo en este país, donde desde siempre hemos tenido el problema de que los planes de estudio duraban muy poco, es decir, duraban el tiempo que duraba el ministro el que inventaba el plan de estudio. Por eso hemos tenido esa multitud de planes de estudio. Yo soy del 40, yo tengo algo espantoso. Y esto fue una cosa que también pasó lo mismo. Cuando se murió el que inventó la enseñanza laboral, pues desapareció la enseñanza laboral. Y fue indiscutible. Primero, a nivel local, fue la primera cosa seria de educación que teníamos aquí, porque no había habido nunca. Es decir, que las cosas de institutos y eso, pues había que ir a Algeciras, a Ceuta algunos, y era un lastre económico donde la gente muchas veces no podían estudiar sus hijos porque no podían mandarlos a Ceuta y a Cádiz, ¿no? Y entonces esto pues vino estupendo, pero es que luego además creó ya el ambiente en la gente que había estado estudiando en el Instituto Laboral, que luego sus hijos, que coincidió cuando ya se cerró la verja, cuando hubo toda una serie de cosas, que fue un drama indiscutiblemente, porque muchas familias tuvieron que emigrar e irse de aquí de la línea, pero sin embargo tuvo una parte positiva que yo recuerdo que no se hace mucho hincapié en eso, que fue el éxito que hubo, donde ha terminado habiendo una
comunidad universitaria enorme. Es decir, yo estoy sorprendido porque hace unos días de la cantidad de gente que ha estudiado carreras universitarias y que todos partieron pues, de ir creando ya esa conciencia familiar, donde no era esperar a que cumpliera 18 años para el pase para Gibraltar, sino que podían hacer otras cosas como hemos demostrado, y por ahí hay mucha gente que está establecida con carreras, con profesiones y están muy bien, muy bien. Creo que eso fue muy bueno para la cosa local y muy bueno porque además se daba cuenta porque ese tipo de bachiller, el bachiller laboral, que era distinto al bachiller universitario, que era el que estudiábamos lo que teníamos posibilidad de hacer una carrera luego, pues en este aspecto, cuando estudiaban alguna carrera técnica, como los antiguos peritos industriales o los ingenieros técnicos y eso, como tenían la parte de talleres, de cosas de estas, el bachiller universitario que llegaba, por ejemplo, a Cádiz, a la Escuela de Peritos Industriales, no tenía ni zorra idea de aquello momento, no había visto un martillo ni en fotografía. Y los que iban aquí con esas cosas, pegaban, pero vamos, hacían las carreras con una enorme facilidad y con notas brillantísimas por la preparación del instituto laboral, y desapareció. Ha sido una pena. Yo creo que y hay mucha gente hoy día que se habla entre ellos, que eran antiguos alumnos, hijos de antiguos alumnos, y que recuerdan aquellos estudios de bachiller laboral con verdadera satisfacción, que era una cosa que ayudó a hacer algo. Comenzaba la vida del centro a las 9 de la mañana, con los actos solemnes de banderas, consigna y oración. En ellos los alumnos formaban en 2 grupos relativos a sus notas de aplicación. Los 3 alumnos mejor calificados tenían el honor de izar las banderas. Seguidamente, y en formación, que era mandada por los alumnos, jefes de grupos, uno de ellos pasaba a clase de gimnasia educativa y el otro a clase de ciencias. Junto a las explicaciones teóricas, eran presentadas por el profesor para estudio y conocimiento de los alumnos, láminas y productos que junto con los cuadernos escolares la completaban y la hacían más intuitiva. Después de esta clase con su estudio correspondiente, ambos grupos disfrutaban de un recreo para a continuación formar en filas y ordenadamente entrar en las aulas para asistir un grupo a estudio y a matemáticas, disciplina que con ejercicios constantes y 2 cuadernos en rotación la hicieron más completa. El otro grupo desarrollaba la asignatura de lengua española, que también quedó completada con los ejercicios prácticos diarios y doble cuaderno en rotación. Un nuevo recreo seguido de clases de matemáticas y lengua con cambio de grupo para terminar la jornada escolar a la 1:15 con las clases de religión y dibujo alternas. A las 3:30 de la tarde se reanudaban las clases, recibiendo uno de los grupos las enseñanzas y sencillas prácticas de trabajos manuales y el otro grupo formación del espíritu nacional. Después, y previo el recreo correspondiente, terminaba la jornada con las clases de geografía e historia, donde además del desarrollo del texto, fueron confeccionados por los alumnos gran número de mapas físicos y políticos, para concluir, a las 6:15, con el acto de oración y banderas. Bueno, yo entré en el Instituto Laboral en el año 1956, curso 56-57, ha llovido desde entonces, lógicamente, pues entré con la ilusión de todos los niños que tienen cuando empieza lo que es el bachiller. Tengo que agradecer sobre todo, y me gustaría hacer mención a la señorita Pepita, que era el alma máter de todos los que entrábamos, con su ayuda y con todo. Allí fue estudiando, haciéndome, cogiendo tanto la cultura normal que se coge en los estudios, como sobre todo una formación humana a través de los grandes profesores que existían en aquel momento. Y sobre todo, como a mí me gustaba muchísimo el deporte, pues aparte de estudiar y sacar el bachiller, pues jugaba baloncesto, balonmano, balonvolea, fútbol. Teníamos a José Luis Carreño, profesor tanto de gimnasia como de formación profesional, formación del espíritu nacional, del espíritu nacional, perdón.
un hombre absolutamente dedicado también a todos nosotros. Y bueno, pues yo jugaba a todo, como he dicho, he jugado con montones de compañeros que ya por desgracia no están. El deporte ha sido la esencia mía, aparte, repito, del estudio, porque me tiraba todo el día jugando. Cuando no jugaba una cosa, jugaba otra, cuando no otra. Yo no estaba en la línea prácticamente casi ningún fin de semana, porque un fin de semana jugaba baloncesto y me iba a un sitio, otro iba a un balón volea y aquí. En el instituto fui muy feliz, creo que todos los que estábamos. La prueba está que estas reuniones o estas comidas que estamos dando asistimos en un 90%, y hay, entiendo que mucha calidad humana en todo el mundo de los que asistimos y que nos llevamos muy bien. Nos recordamos muchísimo, tenemos unos recuerdos inmejorables de nosotros. Yo tengo la suerte de poder estar cerca de la línea, porque el que es de aquí se muere siendo de aquí, viva en Estepona o viva donde sea. Yo, una de las satisfacciones más grandes es cuando, bueno, me asomo por el Zabal y veo el Peñón y veo la línea. Para mí eso es vida, ¿no? Y entonces vengo todas las veces que puedo, no todo lo que quisiera, porque bueno, la vida hace que el trabajo y la vida hace que uno no pueda disponer de todo el tiempo y hacer expresamente lo que quiere. Pero bueno, aquí estamos para ahora vernos otra vez con los compañeros. Está el tercer año y espero que sean muchos años, y lo que quiero es que nos veamos los mismos, que nunca falten, y sobre todo si faltan, que no sea por motivos desagradables. El que no podía hablar de Toribio, que bueno, era también muy peculiar. Nos ponían nada más entrar los del Barcelona a un sitio y los del Madrid a otro. Y luego el doctor Villar, José Luis Carreño, que ya lo he dicho, Smolin. Teníamos, es que acordarme de todo sería interminable y me parece que me va a quedar alguien, ¿no? Pero de todo, imborrables recuerdos. Gente con un respeto increíble hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Creo, y en eso no me equivoco, que cualquiera de nosotros que ha ido por la calle durante estos años y ha tenido la suerte de cruzarse con algunos de ellos, pues realmente se ha emocionado y ha intentado contactar en la forma que fuera posible, ¿no? Lo que pasa, por desgracia, son mucho más mayores que nosotros, y nosotros ya lo somos, y eso conlleva pues que vayan desapareciendo, ¿no? Pero creo que en todo han dejado una huella para nosotros imborrable, porque creo que el Instituto Laboral en la línea ha sido muy, muy importante, quizás más de lo que pensemos, porque ya no es solo, vuelvo a decirlo intelectualmente, que bueno, con mejores o peores estudios, y todo el mundo lo tiene, pero el lado humano, en la preparación para salir a la vida y poder, pues no sé, desarrollarse dentro de esa vida y siendo respetado y respetar a los demás, creo que eso nos lo ha dado esa convivencia y esa educación que nos han dado ahí dentro. Y yo de aquí las gracias otra vez al instituto. Laboral durante 3 o 4 años. Había un compañerismo grandioso entre los profesorados. Era un profesorado muy afín. Recuerdo que en la secretaría lo llevaba Pepita Guillermo, que ha sido secretaria del Instituto Laboral, de la Escuela de Maestría Industrial, ya ha fallecido esta señora. Fue secretaria también de la academia donde estudiamos el bachillerato, tanto Tomás de Aquino, que estaba en la plaza de la iglesia, pues ya estaba allí. Y después estaba también Pepe Pires, de administrativo. Secretario estuvo Antonio Carreño, y de los profesorados que yo sepa que viven actualmente, que pasaron por el Instituto Laboral, está
José Luis Rodríguez Calle, que estuvo dando clase un cierto tiempo. Después está Toribio Hernández, que era profesor de carpintería y dibujo, me parece también, aunque a ti de dibujo también había otro que era de Madrid, Pepe Luis Villar. Los demás han muerto, el don Félix, doña Encarnación, que era la mujer, Antonio Carriño Tudela, que estaba en Cartagena. Con los alumnos del Instituto Laboral estuve yo de viaje de fin de curso en Madrid, entre yo y un sacerdote que había, que no recuerdo el nombre que era. Fuimos los dos, llevamos a los alumnos de viaje de fin de curso, y yo tengo mucha amistad ahora actualmente con un alumno que es el subdirector del ambulatorio de San Roque, que es Arturo López. Ese es mi recuerdo agradable que tengo del Instituto Laboral. El compañerismo que había, que por allí pasaron muchísimos alumnos de aquí de la línea, casi todo el mundo, porque entonces no existía instituto aquí. Después, posteriormente, se hizo el Menéndez Tolosa, y fue cuando se absorbió al Laboral. Claro, en eso también, recordando, echando la vista atrás, es la diferencia enorme que hay en la enseñanza hoy día con los enseñantes, lo que era antes, el respeto porque había confianza y había incluso amistad en algunos casos de esto, lo cual no estaba reñido en absoluto con el respeto, la educación y la situación donde se respetaba al profesor en ese sentido. Y los padres pues también ayudaban muchísimo en eso, porque eran personas que comprendían lo que era la labor del profesorado y que casi siempre el profesorado solía y suele tener razón, y no son los niños los que suelen tener razón. Hoy día se ha trastocado un poco esa situación. Entonces, claro, yo tengo muy buen recuerdo. Hoy día cuando se habla de la enseñanza y se pone la mano en la cabeza, pues claro, desde faltas de respeto a incluso agresiones de tipo físico, hoy día hay que ser un verdadero santo para dar clases, ¿no? Es decir, en una situación que no era en aquel momento, que yo recuerdo con mucho agrado a todos los alumnos que tuve y que me recuerdan con grado. Es decir, que yo con ellos muchas veces me encuentro en unos sitios, no mucho porque no salgo demasiado, pero que se alegran de verme y me alegro de ver a ellos en este sentido, porque había pues una relación de respeto mutuo pero de afecto también mutuo, donde recuerdo con mucho cariño la época aquella. Fue mi primera vivencia en el ramo de la enseñanza y estuve muy implicado en eso. Yo me lo pasé muy bien en los viajes de estudio. En el viaje de estudio, diríamos, porque yo nada más que pude hacer uno. Nos llevaron a Tarifa, estuvimos en las lanchas torpederas, subimos al Faro, estuvimos en la Isla Paloma, nos llevaron a San Fernando, vimos el observatorio. En Cádiz vi por primera vez un museo, yo no había visto nunca una pinacoteca, eso. Desde entonces tengo grabado un cuadro del Greco. Es que me quedé maravillado de que aquello fuera una pintura, de que aquello no fuera una realidad. Nos llevaron también a Jerez, estuvimos viendo una fábrica de vidrio, vimos los hornos por delante, unas trampillas, unas mirillas que tenía para ver aquello incandescente, vimos cómo se hacían las botellas, cómo se embotellaba. Estuvimos en el zoológico, que eso era una maravilla, poder salir de viaje, aunque tardamos en llegar a Jerez como hoy se puede tardar en llegar. Pero son vivencias y recuerdos muy agradables, todo ello. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.
negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the Yo he hecho en total 19 viajes de estudios, que ya era. Y me acuerdo del primer viaje, cuando fuimos, uno de los primeros viajes que hicimos, que le llamábamos viaje de estudio, es que fuimos a Jerez, Bueno, pues de verdad, yo puedo decirles que cuando yo fui a Jerez la primera vez, yo creía que había ido a Rusia, porque aquello era interminable. Y claro, cuando nosotros nos vimos en la plaza de Jerez y vimos allí todo el panorama y tal eso, disfrutando maravillosamente. Este es uno de los viajes, diríamos, más así, el primero que hice. Pero el segundo, el tercero que hice fue a Madrid. Y recuerdo que tuvimos que parar cerca de Granada porque empezó a nevar y aquello fue la locura. Cuando aquellos chavales vieron la nieve por primera vez. Eso fue disfrutar maravillosamente del espectáculo. Luego ya en Madrid, ¿para qué deciros? En Madrid, bueno, pues recuerdo de viajes de estudio, de ir a Madrid porque es donde más se iba al principio, porque luego últimamente lo que hacían los chavales es que querían ir a Canarias, querían, en fin, el cachondeo, tal, pero los viajes de estudio que se hacían en principio eran verdaderos viajes de estudios. Me acuerdo que se visitaban fábricas, se visitaban museos, se visitaban monumentos, se visitaban iglesias, catedrales, en fin, lo que fuera. Se iba a Toledo, se iba a Segovia, en fin, unos viajes fuera de lo normal. Solo tengo recuerdos de un pasado feliz. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí. He vivido unos años algo duro sin ti. Ahora quiero olvidarlo y volver a reír. Instituto Laboral en el año 55, 1955. Yo estaba entonces en una escuela privada, la escuela de Don Racondo. Mi padre murió el año 53 y en octubre del 55 entré en el Instituto Laboral, que llevaba 2 años. Soy de la tercera promoción, de la promoción de Eduardo López y de José Peinado y de muchos más, claro, que como decía Peinado, entramos más de 100 y terminamos 100 a la vez. Entonces yo tengo unos recuerdos muy bonitos de aquellos tiempos, como todo el mundo. Hicimos muchos amigos que todavía perduran hoy día. Después de 50 años perduran la amistad con muchos de aquellos compañeros, que recuerdo con mucho cariño también, como han dicho todos, a todos los profesores. Y claro, también en la situación económica, como ya he dicho que había fallecido mi padre, la situación económica era precaria, pero no había problema porque se utilizaba. Yo todos los años solicitaba 3 o 4 becas, a todos lados solicitaba becas. Hubo un año en que me daban 2 y tenía que renunciar a una. Claro, renunciaba siempre a la que tenía menos importe, porque no podía tener 2 becas. Pero siempre los libros los compraba con las becas, los encuadernaba, los forraba con un papel que me traía mi madre de Gibraltar, que tiene un alquitrán por dentro, y después al final del curso le quitaba el forro, lo limpiaba todo y los vendía. Y ya después, el segundo y tercero, ya nos metíamos en carpintería, electricidad y mecánica. La mecánica era la que menos me gustaba. La electricidad y la carpintería sí me gustaba bastante. De lo que decía antes los compañeros, que gracias a eso hoy día utilizamos herramientas más sofisticadas que en aquellos tiempos, pero nos ha servido de base lo que aprendimos. Y hacía instalaciones eléctricas en mi casa y ponía un enchufe, que para poner un enchufe no es como ahora. Tenía que ir a la carpintería que había abajo de mi casa a coger un taquito de madera, tenía que ir a comprar yeso,
hacer boquetitos en la pared, poner taquitos en yeso, después poner... Era laboriosísimo el poner un enchufe en la casa, pero entonces sirvió de eso. Pero lo pasábamos muy bien, y los profesores, por supuesto que tenemos un especial cariño por todo, ya desgraciadamente quedan pocos. Yo estuve intentando hacerlo hace muchos años, pero no lo conseguí. Pepe Vide, que en paz descanse, intentó hacerlo. También Paco Villalta también creo que intentó hacerlo también. Pero una persona sola es imposible hacerlo. Entonces, salió una cosa casual, ¿no? Me encontré un día a Juan José Peinado, entonces estuvimos llamándonos por teléfono y tal, entonces nos reunimos los tres, José Alfonso Molina, Juan José Peinado y yo, nos reunimos en una cafetería de la ciudad y cada uno portaba una lista de los alumnos que se acordaba. Estuvimos comentando la idea, estuvimos trabajando varios meses y ya por fin localizamos a la gente, los que pudimos, claro, y nos reunimos en un almuerzo, nosotros llamamos encuentro, primer encuentro que se celebró el 30 de marzo del 2007 en el Hotel Iberostar de la Línea. Entonces aquello fue muy emotivo porque había gente que no nos veíamos de hacía más de 40 años. Entonces yo hice unos papelitos aquí, como dijo López Gil, con un imperdiblito, con el nombre, para evitar la clásica pregunta, ¿tú quién eres? Entonces cada uno llevaba su nombre puesto aquí para que al dirigirte lo saludaras y le vieras el nombre y te acordaras de aquel. Tuvo ya tenido muy emotivo aquello, porque ya hacía más de... Había algunos que no veíamos hace ya más, casi 50 años. Y entonces quedamos en verlo al año siguiente. Y aquello ya fue más bonito, incluso, porque se tomaron los aperitivos en la terraza, porque fue el 7 de junio, tiempo bueno, y entonces se tomó los aperitivos en la terraza, fríos y calientes, aperitivos fríos y calientes, lo mismo con mesas redondas y todo el mundo hablando con todo el mundo. Y entonces allí fue donde surgió la idea de hacer un libro. Yo estuve indagando por internet y no había nada escrito sobre el Instituto Laboral, excepto las memorias y 4 folletos editados por el propio instituto. Estuve en la biblioteca municipal, estuve en el archivo municipal, había unas fotos y tal, pero no había nada escrito. Entonces me animé a hacer un libro y ya ha salido. Con la ayuda, ya te digo, de muchísima gente. El archivo municipal me dio todo lo que tenía, pero era eso, eran fotos sueltas, hojas, algunos artículos escritos sobre el instituto. Y después me fui al Instituto Menéndez Tolosa, que allí es donde me dijeron que estaban los archivos, y allí se han portado también magníficamente, y me han dado muchísimos documentos, me han dado todo lo que había allí, y te tengo que agradecer públicamente a las 2 entidades estas, más todos los compañeros que se han volcado en hacer el libro.
Mm-hmm.